necesario, hermanos, pasar por Samaria, hermanos. Porque primeramente, hermanos, nosotros como siervos de Dios, como portadores de la palabra de Dios, hermanos, sabemos y entendemos y creemos, hermanos, que tenemos un Dios poderoso, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo puede, un Dios que vence lo imposible, un Dios que calma la tempestad, un Dios que se encuentra en todo lugar y un Dios que es omnisciente, hermanos. La palabra omnisciente, hermanos, significa, hermanos, que Él lo sabe todo. Él lo escudriña todo, hermanos. No hay nadie, hermanos, en este mundo terrenal, hermanos, ni arriba de los cielos, ni debajo de la tierra, hermanos, en que pueda escudriñar tu mente y tu corazón y tu alma. Aún hasta Satanás, hermanos, con su poder ilimitado, hermanos, aún y él puede conocer tus pensamientos, puede escudriñar tu corazón y tu alma. El único, hermanos, que puede, hermanos, escudriñar tu mente y tu corazón, hermanos, Él que es el creador, hermanos, del mundo, hermanos. Él es el creador de la vida, es el creador de nuestras almas. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso es que la palabra de Dios dice, hermanos, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario pasar por Samaria, hermanos? Porque Dios conocía, hermanos, que ahí se encontraba una mujer, hermanos, con una grande necesidad. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé, hermanos, cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea tu problema, hermano. Yo no sé cuál sea tu tempestad, hermano. Pero déjame decirte, hermano, que Dios ya miró tu necesidad. Dios ya la conoce, hermano. Solamente sigue hacia adelante. Solamente sigue perseverando, hermano. Que Dios va a llegar, hermano. No cuando tú lo digas. No cuando tú lo desees, hermano. Porque Dios, hermanos, Él llega, hermano, ni antes ni después. Él llega en el momento adecuado, oportuno, hermanos, de tu necesidad. Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito Dios, aleluya. Y le era necesario pasar por Samaria, hermanos. Pero sabemos, hermanos, a través de la palabra de Dios, hermanos, que Dios es un Dios de orden. Amén. Un Dios de dirección, hermanos. Él no se dejaba guiar por sí mismo, hermanos, aún siendo Dios. La Biblia dice, hermanos, la Biblia nos enseña, nos relata, hermanos, que antes de Él acudir o antes de ir a cualquier lugar, hermanos, Él primeramente, hermanos, dice la palabra de Dios que subía a los montes, hermanos. Subía, hermanos, a buscar de la presencia de Dios. Subía a llenarse de la presencia de Dios, hermanos. Subía, hermanos, a pedir dirección. Y a su nombre, y a su nombre. El tema, hermanos, de este mensaje, hermanos, es como Dios, hermanos, da, hermanos, se da. Dios como da esos 10 métodos, hermanos, para evangelizar, hermanos, a las almas. Amén, aleluya. Acordémonos, hermanos, o más bien, hermanos, nosotros vemos que estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de guerra, hermanos. Amén. Donde Dios nos ha levantado, hermanos, donde Dios nos quiere preparar, hermanos, para ir, hermanos, a rescatar aquellas almas perdidas. Amén. Porque Dios. Por lo tanto, hermanos, Jesús de Nazaret subió a los montes, hermanos, a pedir dirección. Amén. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque muchas veces nosotros, como siervos, como portadores de la palabra de Dios, queremos ir a cierto lugar. Y otro dice, no, mejor vamos al otro lado. Vamos a la otra esquina, no, acá pasa más gente. Vamos mejor a cierto horario. Alabado sea Dios. Y no te digo, hermanos, que no te va a ir bien. Porque Dios, hermanos, siempre va a respaldar su palabra de Dios. Amén, aleluya. Pero lo que te quiero decir, hermanos, que te puede ir mejor, hermanos, si buscamos la presencia de Dios. Amén. Si le pedimos la dirección a Dios, hermanos, nos va a ir mucho más mejor, hermanos. Amén, y a su nombre, y a su nombre.
Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios. ¿Y por qué les digo, hermanos, que Dios es un Dios de dirección, un Dios de orden? ¿Verdad? Porque en el libro, hermanos, de Mateo capítulo 10, versos 5 y 6, si quieren acompañarme, hermanos, alabado sea Dios. El día de hoy vamos a manejar también la Biblia, hermanos. Aleluya. Mateo capítulo 10, verso 5. Gloria a Cristo Jesús. Y dice así. En el verso 5 dice: y a estos 12, en los cuales eran sus discípulos, Jesús les dio instrucciones. Amén. Diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Quién son los gentiles, hermanos? Los gentiles somos nosotros, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Por camino de gentiles no vayáis, ni en camino de samaritanos no entréis, sino que id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera a los demonios, y dad de gracia lo que has recibido, de gracia también dalo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Como vemos, hermanos, Dios es un Dios de dirección. Dios es un Dios de orden. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque la Biblia dice que mandó a sus discípulos, pero no que fueran a los gentiles. Y no porque Dios, hermanos, hace excepción de personas, sino que primeramente, hermanos, no era el tiempo de hablarles del evangelio, la palabra de Dios, a los gentiles, en los cuales somos nosotros. Aleluya. Ni tampoco era a los samaritanos, hermanos. Alabado sea Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que a los suyos vino, mas los suyos no los recibieron. Mas a todos aquellos que creen, hermanos, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde la palabra de Dios viene hacia nosotros. Amén, aleluya. Fíjense, hermanos, cómo Dios es tan grande y poderoso, que primeramente cuando antes de que fuera Pablo, era Saulo de Tarso. La Biblia, hermanos, nos relata que Dios, hermanos, escogió a este hombre, aún con los pecados, aún aunque este perseguía a la iglesia, aún aunque la ultrajaba, hermanos, Dios lo escogió, hermanos, a este hombre, hermanos, para hablarle a los gentiles, hermanos, en los cuales somos cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre. Aleluya. Oh, gloria a Cristo Jesús. Un Dios de dirección es el primer método, hermanos. Pedir dirección. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo, hermanos. Y dice, en el verso 5, dice: y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, hermano. Gloria a Dios. Segundo método, hermanos. Dios, hermanos, estableció una conversación con esta mujer. Y a su nombre. Amén. Y a su Aleluya. nombre. Gloria a Dios. Y es que, hermanos, para evangelizar a una alma, hermanos, para hablarle la palabra de Dios a una alma, hermanos, primeramente, hermanos, tenemos que entrar a una conversación. Y no solamente, hermanos, se da a nosotros empezar a hablar y hablar y hablar, a adueñarnos, hermanos, de la palabra. También necesitamos, hermanos, escuchar a las almas, hermanos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Acordémonos, hermanos, que cuando usted va a un doctor,
El doctor le dice: ¿qué es lo que tienes? ¿Verdad? Y tú empiezas a hablar, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Después de eso, hermanos, el médico le da la medicina. Y a su nombre. Gloria a Y a Dios. su nombre. Gloria. Y así también nosotros, hermanos, debemos de entrar en una conversación. Porque muchas veces, yo no sé, hermanos, se da, pero podemos, con nuestra actitud, quizá podemos espantar a la gente. O con nuestro aspecto, hermanos, que todavía nos ha quedado como alcohólico, como drogadicto, hermanos, se da. O como aquel que robaba. O como aquel, hermanos, como habla la palabra, que son ovejas, se da, vestidas de lobos rapaces. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que hablar, hermanos, con ellas, se da, entrar a esa conversación, para que después, hermanos, le empiecemos a hablar la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque Jesús de Nazaret, hermanos, le dijo a esta mujer: dame de beber. Ustedes no creen, hermanos, que siendo Jesús de Nazaret, hermanos, que Él lo puede todo, hermanos, que Él hizo la tierra, los cielos, Él hizo las almas. Él dijo con sus palabras que se haga la luz. ¿No podría decir también: hágase una jarra de agua? Alabado sea Dios. Y con hielos, alabado sea su nombre. Y es más, ¿por qué no hasta decir, sabes qué? Y con unos limoncitos ahí también adentro, para tomármela más sabroso, ya que se encontraba cansado del camino. Pero no, hermanos, sino que dice la palabra de Dios, hermanos, que le dijo: dame de beber. Amén. Y cuando le dice, hermanos, dame de beber, hermanos, eso me da a entender a mí, hermanos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que cuando le decía dame de beber, Él le quería dar a entender, hermanos, o decir: dame tu problema, dame tu situación, dame tu tempestad, que yo te ayudaré. Y a su nombre, y a su nombre. Dame de beber. Conversación, hermanos. Gloria a Cristo. Dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vemos, hermanos, cuando esta mujer le responde a Jesús: tú, como siendo judío, me pides a mí de beber, si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Como vemos, hermanos, esta mujer, hermanos, estaba poniendo una barrera, estaba poniendo un obstáculo, hermanos. Estaba poniendo, hermanos, como si fuera una excepción, hermanos, que había una excepción de personas entre samaritanos y judíos. Y en realidad, hermanos, esta mujer tenía razón, hermanos. ¿Y por qué digo que tenía razón, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, y vamos para allá para que lo vean también ustedes. Oh, bendito tu nombre, Padre. Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 17. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Si uno está ahí, hermanos, si lo encuentra primero que yo, lo puede leer por mí, hermanos. 17, capítulo 24. Gloria a Dios, hermanos. Samaria y habitaron en
Hasta ahí, gloria a Dios. Como vemos, hermanos, esa era la distinción que había en ellos, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, se da que este rey de Asiria, hermanos, había traído gente de Babilonia, gente de todos estos lugares en los cuales hemos escuchado, hermanos, en los cuales cada uno de ellos, hermanos, en vez de los hijos de Israel. Y como vemos, hermanos, cada uno de ellos, si se pone a leer y a escudriñar la palabra de Dios, hermanos, sabemos que cada uno de ellos, hermanos, tenía sus tradiciones. Cada uno de ellos, hermanos, adoraba a sus dioses y a su nombre. Gloria a Y Dios. a su nombre. Gloria a Dios. Tanto era, hermanos, se da de que cuando estos fueron reunidos ahí, hermanos, y puedo creer también, hermanos, que hubo una mezcla entre ellos mismos, hermanos, en relación, hermanos, por el cual los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Primeramente, hermanos, porque el pueblo de Israel creía en Jehová Dios, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que después como estos hombres, hermanos, o estas ciudades no creían en Jehová, en las leyes, en la palabra de Dios, hermanos, sino en sus dioses, Dios mandó leones a que se los comiese. Y a su nombre. Gloria a Y a Dios. su nombre. Gloria a Dios. Por lo tanto, el rey de Asiria, hermanos, mandó, hermanos, a traer sacerdotes en los cuales les enseñasen la ley, la palabra de Dios, hermanos. Y así, hermanos, estas ciudades también, hermanos, aprendieron las leyes y la palabra de Jehová. Pero aún en sí, hermanos, la palabra de Dios dice que ellos creían en Dios, pero también creían en sus dioses. Oh, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a leer un poco más, hermanos. Aleluya. En el verso, alabado sea Dios, 33. Dice, y temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habitaban, trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que proscribió Jehová a los hijos de Jacob, en el cual puso el nombre de Israel, hermanos. Como vemos, hermanos, hasta hoy en día, hermanos, podemos ver, hermanos, de que hay mucha gente, hermanos, que tú le hablas la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que dicen ellos? Primeramente te dicen, ¿en qué religión eres? Primeramente ellos dicen, ¿sabes qué? Dice, pues al fin de cuentas todos adoramos al mismo Dios. Amén. Y temen, según ellos, hermanos, a Dios, pero también ellos traen sus tradiciones, hermanos. También traen ellos sus creencias, de anteriormente, hermanos, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, hermanos, de nuestros padres. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y esa es muchas veces, hermanos, la excepción de personas que hay hasta en nuestras mismas familias. Yo no sé si en las de ustedes, pero en la mía sí. ¿Por qué, hermanos? Porque luego te empiezan a decir, no, a ti ya te cambiaron. Mas sin embargo nosotros todavía seguimos, las tradiciones de nuestros padres. Nosotros no le hemos dado la espalda a nuestros padres, a nuestros abuelos. Nosotros seguimos creyendo en las imágenes, en la Virgen de Guadalupe, en el Niño de Atocha, en San Martín de Porres y tanto mono, hermanos, que el mismo hombre ha hecho, que tienen ojos mas no ven, tienen narices mas no huelen, tienen boca mas no hablan, tienen, alabado sea Dios, pies y no caminan, tienen manos mas no palpan. Semejantes son a los que lo hacen. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y esa es muchas veces, hermanos, la excepción que hay, hermanos, entre nosotros, entre la familia. Y aún, hermanos, aún todavía puedo creer, hermanos, me puedo atrever a creer, hermanos, que hasta aún mismo nosotros, que según somos siervos de Dios, que somos portadores de la palabra de Dios, hermanos,
Y yo no me puedo equivocar, o me puedo equivocar, pero el Espíritu de Dios no se puede equivocar, hermanos. Aleluya. Porque muchas veces cuando tú vas en las calles y el Espíritu Santo te pone a que tú le hables a cierta persona, muchas veces te llega aquel dardo de Satanás, que Dios lo reprenda, aquel pensamiento y decir, ¿sabes qué? A esta mujer no me le acerco, quizá a lo mejor tiene el coronavirus, o a lo mejor no me acerco a este porque es un borracho, un drogadito, es un pecador. No me le acerco a aquel homosexual, ¿verdad? No me le acerco a aquella lesbiana y a su nombre, y a su nombre. O no me le acerco a aquel moreno porque es muy escandaloso, aquel mexicano que es muy borracho. Y muchas veces hacemos excepción de personas, hermanos, de una o de otra forma, pero muchas veces hacemos excepción de personas. Yo sé que no es aquí, hermanos. No se pongan de esa manera. No se pongan tristes ni se enojen, hermanos. Eso es por si hubiera alguno aquí, ¿verdad? Para que Dios nos componga, Dios nos transforme, Dios nos ponga ese corazón de Dios, ¿verdad? Porque quizá a lo mejor es la otra iglesia, pero no aquí, hermanos. Entonces Dios, hermanos, no hizo excepción de personas. Pero fíjense, hermanos, cómo los discípulos de Dios sí hicieron excepción de personas. Y vamos a la palabra de Dios, hermanos. Lucas 9:15. Quien llegue ahí, hermanos, me lo lee, por favor. Lucas 9:15. Gloria a Cristo. Aleluya. Así lo hicieron, haciéndolos cesar a todos. 9:15, Lucas. 9:15, amén. A ver, repítalo por favor, hermano. Así lo hicieron, haciéndolos cesar a todos. Permítanme. Lucas 9:15. Gloria a Cristo. Disculpen, hermano, no es 15, es 51. Ajá. Y dice así, hermanos: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la ciudad, a una aldea de los samaritanos, para hacer preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, Jesús de Nazaret, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Como vemos, hermanos, aún hasta sus discípulos que andaban con Jesús de Nazaret, Amén. fíjense, hermanos, se da que Dios los había mandado a hacer preparativos. Como muchas veces, hermanos, Dios nos manda también a preparar, hermanos, aquella tierra fértil, hermanos, en donde nosotros empezamos a poner la semilla, hermanos. La Biblia dice: Apolo sembró, a Pablo regó, mas Dios da el crecimiento, hermanos. Así Dios también había mandado a sus discípulos, hermanos, a hacer preparativos, hermanos.
Pero dice la Biblia, hermanos, que estas almas, estos samaritanos, hermanos, ya tenían el aspecto como de ir a Jerusalén. En pocas palabras, hermanos, estaban rechazando la palabra de Dios, hermanos. Como muchas veces, hermanos, va a haber gente allá afuera, hermanos, que tú les vas a dar un tratado, que quizás te los van a botar, hermanos, que quizás te van a ultrajar o maltratar. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Pero dice la Biblia, hermanos, bienaventurado el hombre que es ultrajado, perseguido por causa de mi nombre. Santo. Y a su nombre. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, hermanos, se da que Juan y Jacob dijeron a Jesús: Jesús, ¿quieres que mandemos? Se les metió ese espíritu de altivez, hermanos, y a su nombre. Gloria a Dios. Como muchas veces, hermanos, se da. Ya oramos poquito, ya predicamos la palabra y se empieza uno a enaltecer, hermanos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y queremos hacer descender fuego del cielo. Aleluya. Y no es de que Dios no te pueda dar ese don, hermanos, porque sí te lo puede dar. ¿Por qué no? Si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero estos hombres, hermanos, querían consumir esas almas. Por eso es de que Dios les reprendió y les dijo: ¿aún todavía no saben de qué espíritu sois? Él no estaba haciendo excepción de personas, hermanos. Cuando te venga ese pensamiento, hermanos, ese espiritillo de querer hacer excepción de personas, hermanos, repréndelo en el nombre de Cristo Jesús. Échalo fuera, hermanos, y ve y predícala a las almas, hermanos, a donde el Espíritu Santo te ponga. Y a su nombre, y a su nombre. Porque Dios nos dio la potestad, hermanos, para imponer las manos. Aunque dice la Biblia, hermanos, que no lo hagamos con ligereza. Pero cada uno de nosotros, hermanos, sabemos cuándo debes de ponerla, cuándo no la debes de poner. Amén. Solamente tú sabes si estás lleno de la presencia o no estás lleno de la presencia. Porque si verdaderamente, hermanos, no estamos llenos de la presencia, es mejor que ni las pongas. Y a su nombre. Amén. A su nombre. Aleluya. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque también dice en el libro de los Hechos que había también sus discípulos, hermanos, en los cuales también fueron, hermanos, se da a evangelizar, a echar fuera un demonio de una alma. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, se da que este espíritu, este hombre endemoniado, le dijo: a Jesús de Nazaret lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero tú quién eres, les dijo. Y dice la Biblia, hermanos, que este espíritu, hermanos, los desnudó. Y a su nombre, Gloria a Dios. y a su nombre. Aleluya. No sea, hermanos, que también te desnuden, que también te avergüencen. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso es de que Dios, Jesús de Nazaret, hermanos, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él nos dejó, hermanos, el mapa, Él nos dejó las instrucciones, hermanos, para seguir hacia adelante, para predicar su palabra como Él nos la está enseñando. Amén. Aleluya. Por eso es de que Él subía a los montes, hermanos, aún siendo Dios, se llenaba de la presencia, ayunaba, hermanos. Acuérdense también, hermanos, donde dice cuando Él ayunó 40 días, 40 noches. ¿Quién llegó a Él ahí, hermanos? Siendo Él Dios, siendo Jesús de Nazaret. ¿Quién se le presentó ahí? Satanás. Que Dios lo reprenda en este momento. ¿Y qué le dijo? Si verdaderamente eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ustedes creen que Jesús no podía hacer eso? Si más adelante dice que con 2, 3 pedazos de pan hizo como para 5,000 almas. Alabado sea Dios. Oh, mi alma te alaba. Así es de que, hermanos, Él no hizo excepción de personas. Porque Él hizo al moreno, hermanos. Él hizo, hermanos, al mestizo, al indio, al chino, al japonés, al amarillo, hermanos. A todos los que nos miramos, hermanos, allá afuera en las calles. ¿Y con qué creen, hermanos, que con qué fin lo hizo? Para que nosotros, hermanos, nos veamos como almas. Que yo no porque veo un moreno digo yo estoy más güerito que él, lo vea de menos. Es un alma de Dios.
Simplemente que quizá él está descarriado, quizá tú ya viniste por la gloria de Dios a los caminos de Dios. Pero no sabemos si el día de mañana, hermanos, ese moreno a lo mejor lo encuentras predicando la palabra de Dios, o tú decaes y él te empieza a predicar la palabra. Amén. Gloria a Dios. No lo sabemos, hermanos. Por eso Dios, hermanos, Él hizo de diferentes razas, edad, diferentes colores, para no hacer excepción de personas, hermanos, Amén. sino para vernos, hermanos, como almas, como personas, hermanos, como creadores, ¿verdad? Como crianzas del Dios Altísimo. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria. Gloria a Cristo Jesús. No se duerma, hermano, porque todavía falta. Gloria. Gloria a Dios, alábele. Gloria a Dios. Aleluya. Habla que él vive. Gloria a Cristo. No hizo excepción de personas. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al 4, hermanos. Al método 4. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le darías, tú le pedirías y él te daría de agua viva. Amén. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos, sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá más sed jamás, sino que en el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Él estaba presentando, hermanos, el plan de la salvación, hermanos. Él estaba diciendo, hermanos, que de esa agua, hermanos, de esa agua cristalina, de esa agua literalmente que nosotros vemos, hermanos, que si saciamos, nuestro vientre, hermanos, pero no puede saciar nuestra alma, hermanos, sino solamente, hermanos, siendo llenos de la presencia del Espíritu Santo, hermanos, porque el Espíritu Santo, hermanos, es el único que te hace danzar, es el único que te hace estremecer, es el único, hermanos, que te hace profetizar. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces esta mujer dice, alabado sea Dios. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos al método 5, hermanos. Y respondió la mujer y dijo, en el verso, alabado sea Dios, 16, dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le ha dicho, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Alabado sea su nombre, hermano. Como vemos, hermano, esta mujer no solamente, hermanos, tenía una necesidad, hermano, sino que también puedo decir, hermano, que esta mujer se encontraba en peligro, hermano, porque acordémonos, hermanos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que aquel que encontraba en adulterio, hermanos, era una muerte segura, hermanos. Era una muerte a pedradas. Y a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Y podemos verlo, hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 8, 3. Cuando la mujer, hermanos, se da María Magdalena. La Biblia dice, hermanos, se da que estos hombres la encontraron en adulterio. Por lo tanto, hermanos, dicen que la venían siguiendo, se puede decir así.
hasta que llegó a Jesús de Nazaret. Y estos hombres, hermanos, ¿verdad?, doctores de la ley, fariseos, saduceos de la palabra, conociendo la palabra de Dios, y no tan solamente ellos, sino que todos los que estaban alrededor quisieron probar a Dios, a Jesús de Nazaret, diciéndole: Jesús de Nazaret, ¿es lícito que apedreemos a esta mujer porque cayó en adulterio? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús, hermanos? La Biblia dice, hermanos, que Él empezó a trazar una línea, hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Y esa línea, hermanos, significa, hermanos, que Dios estaba trazando, hermanos, la ley por la gracia. Y a su nombre, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Un regalo divino, hermanos, que ni tú ni yo merecíamos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, pero por su amor, su grande amor, su misericordia, su fidelidad, hermanos, Él se despojó de sí mismo, hermanos, para venir a ser crucificado, para derramar esa sangre por ti y por mí, hermanos, para poder ser salvos. Y a su nombre, Gloria. y a su nombre. Gloria a Dios. Él estaba trazando esa línea. Amén. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Podemos ver, hermanos, que fariseos, los escribas, todos conocían, hermanos, la palabra. Hasta maestros se llamaban, se hacían llamar maestros, pero no había amor ni misericordia en ellos. Por eso es de que Jesús de Nazaret, hermanos, le era necesario pasar por Samaria, hermanos, porque esta mujer, hermanos, se encontraba también en peligro, hermanos. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria. La Biblia dice, hermanos, se da cuando Jesús le dijo: dame de beber. Dice que era como la hora sexta. La hora sexta, hermanos, es más o menos entre las 12 y las 3 de la tarde. Anteriormente, hermanos, por costumbre, las mujeres iban a ese pozo, hermanos, en las madrugadas, para hacer la comida, para atender al esposo antes de irse a trabajar. Y a su nombre, y a su nombre. Me puedo decir que, no sé, quizá iban de las 6, 5 de la mañana para atrás, pero ya de las 12 a las 3, a la hora sexta, ya no había ninguna mujer ahí, hermanos. Los únicos que pasaban por ahí eran hombres. Y a su nombre. Y a su nombre. Y dice que eran las horas sexta, hermanos, cuando esta mujer acudía a esos lugares. Y más adelante, hermanos, dice que esta mujer, hermanos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ahorita vamos para adelante, hermanos. Gloria a Dios, vamos a seguir leyendo. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria. Va a llegar tiempo, hermanos, alabado sea Dios. Por eso es de que, hermanos, es tiempo de adorar a Dios. No solamente cuando vengamos a la iglesia, hermanos, cuando estés en tu trabajo, cuando vayas manejando,
cuando vayas en el bus, Amén. cuando vayas caminando, hermano, cuando estés en tu casa, hermano, haz un altar para Dios, adórale, hermano, porque va a llegar momentos, hermano, va a llegar ese tiempo, hermano, que a través, hermanos, o por causa, hermanos, de la persecución, hermanos, no vamos a poder, hermanos, quizás hasta venir aquí a una iglesia, hermanos. Y a su nombre, Gloria a Dios. y a su nombre. Gloria. Por eso es de que le decía a esta mujer, créeme, mujeres, que van a llegar momentos que ni es ni en Jerusalén, ni allá en el monte, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos. Amén. No solamente cuando haya una necesidad en nuestras vidas, porque cuando hay una necesidad en nuestras vidas, hermanos, rápidamente nos postramos. O solo yo. Solo yo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque yo sé que a usted le adoran en todo tiempo y gloria a Dios también. Alabado sea Dios. Sí, hermanos, porque muchas veces, ¿verdad?, queremos hacer esa costumbre. Hey, ahora no tengo esto, hoy Dios me pasa esto, oh, me duele esto, oh Padre, aleluya, gloria a Dios. Ayúdame. Pero ya cuando Dios te sana, cuando Dios te bendice, muchas veces ya no nos acordamos de Él, hermanos. Aleluya. Ya no queremos adorarle. Aleluya, aleluya. Solamente voy el sábado, el viernes no voy. Que vayan los demás caballeros, yo no voy. Ven, llegué bien cansado del trabajo. Yo lo digo por mí, hermano, ¿sabes? Porque ustedes sí vienen todos los viernes. Gloria a Dios. Digo, no, hoy no vengo. Llegué bien cansado. Gloria a Cristo Jesús, hermanos. Dios quiere adoradores, hermanos, en todo tiempo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Método 6, hermanos. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Como vemos, hermanos, había llegado, hermanos, la salvación a los samaritanos, hermanos. Oh, bendito Dios Todopoderoso, hermanos. Porque vemos, hermanos, que allí Jesús ahora se le aparece a esta mujer y le dice, yo soy el que habla contigo. Él se identificó, hermanos. Ese es el otro método. Aleluya. Identificación, hermanos. Así también nosotros, hermanos, como siervos de Dios, como portadores de su palabra, hermanos, también así nosotros debemos de identificarnos, hermanos, Amén. como verdaderamente siervos de Dios, hermanos. Aleluya, así es. Que no titubeemos, hermanos. Que no venga esa incredulidad en nosotros. Amén. Porque muchas veces, hermanos, te puede llegar ese pensamiento negativo. Cuando aquella alma que tú estás hablando con ella, que estás evangelizando y queriéndole predicar la palabra, te dicen, ¿y tú de qué religión eres? Pero cuando te digan eso, hermanos, diles que tú eres cristiano, hermanos, que significa, hermanos, seguidores de Cristo Jesús, hermanos, porque nosotros, hermanos, no tenemos ninguna religión, hermanos, nosotros tenemos una comunión con Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Y esa es la comunicación, hermanos, que debemos de tener con nuestro Padre Celestial. Amén. Porque no tenemos religión. Como hay muchas doctrinas, hermanos, muchas doctrinas baratas, chuecas, ¿verdad?, que no tienen fundamento en lo que hablan, en la palabra de Dios, que la han distorsionado. Y a su nombre. Gloria. Los testigos de Jehová, hermanos, los mormones y tantas otras religiones. Puedo creer, hermanos, o puedo decir más bien, porque yo he hablado
con los testigos de Jehová. Ellos no creen, hermanos, ¿verdad? Puedo decir que ellos no creen en el Espíritu Santo. Ellos dicen que Jesús de Nazaret solamente es el Hijo de Dios, de Jehová de los ejércitos. Ellos no lo toman con Dios como Dios. Ellos dicen que solamente Dios, Jehová, mandó a su Hijo Jesús de Nazaret a hacer lo que tenía que hacer, a ser crucificado para que nosotros fuéramos salvos. Pero hasta ahí nada más. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y esa es mentira del diablo, hermanos. Y esa es mentira del diablo. Porque verdaderamente, hermanos, aquí hay versículos que ahorita los voy a hablar, hermanos, que verdaderamente testifican que Jesús de Nazaret es Dios, y a su nombre. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Los mormones, hermanos, también ellos no creen en el Espíritu Santo. Y a su nombre. Gloria. Los católicos, hermanos, ellos, según como les dije hace rato, ellos dicen, nada, todos adoramos al mismo Dios, pero no quieren dejar sus costumbres. No leen la palabra de Dios, hermanos, porque no quieren que la palabra de Dios les reprenda, hermanos. Ellos prefieren estar en el pecado. Ellos prefieren ir el domingo, hermanos, a la iglesia, y salir de la iglesia, hermanos, a irse a aquella boda, a aquellos cumpleaños, a aquel bautismo, donde va a haber cerveza, donde quizá va a haber droga, donde quizá ahí puedan conseguir a una mujer o un hombre para después salir con ellos. Y no digo, hermanos, ¿verdad?, que no es de que tú puedas estar con un hombre o una mujer, ¿verdad?, ser una pareja, sino que muchas veces, hermanos, se van a fornicar, a adulterar, y todo bien para ellos, y a su nombre, y a su nombre. Gloria. Mas cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos, conocemos de la palabra de Dios, hermanos, y la palabra de Dios nos reprende. El Espíritu Santo, hermanos, alabado sea Dios, Él nos redarguye, hermanos, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Se identificó, hermanos. Así también, hermanos, identifiquémonos como siervos de Dios, como portadores de la palabra de Dios, hermanos. Como él dice el apóstol Pablo, porque no hay nada de que me avergüence de la palabra de Dios, porque es potencia de salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor, así es. Ya me lo terminamos, hermanos. Un poquito más. Síganse gozando, gloria. Gloria a Dios, hermanos. Síganse gozando, hermanos. Porque yo me estoy gozando. Gloria, Gloria a a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Dice, entonces vinieron, aleluya. Entonces vinieron el 27, entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces las mujeres, dice, dejó su cántaro. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y ese cántaro, hermanos, alabado sea Dios, hermanos. Puedo decir, hermanos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que significa, hermanos, de que esta mujer, hermanos, estaba renunciando, hermanos, a su vida pasada, hermanos. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque ese cántaro, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, era el instrumento, hermanos, que ella usaba, hermanos, para acercarse a ese pozo, hermanos, para acercarse, hermanos, a ese pozo a la hora sexta, donde solamente pasaban hombres, hermanos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, para después seducirlos. A su nombre. Aleluya. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque dice la Biblia, cuando Jesús le dice, llama a tu marido, ella misma le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, has dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido,
Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y yo me imagino, hermanos, puedo también hasta decir, ¿por qué no? De que también esta mujer, cuando miró a Jesús de Nazaret, ha de haber dicho, otro más que voy a pescar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero Dios reprenda al diablo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Porque el pescado, el pez gordo que tenía que pescar Jesús, fue esta mujer. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria. Dios rescató a esta mujer, hermanos, diciéndole la verdad, diciéndole que estaba en pecado. La rescató, hermanos, de esa vida quizá que la iban a matar. Y a su nombre, Gloria. y a su nombre. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios, hermanos, porque dice la Biblia que después esta mujer, hermanos, corrió, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Y a través de su testimonio, hermanos, que esta mujer dio a aquellos hombres, llegó con esos hombres y le dijo, oh, alabado sea Dios, he encontrado al Mesías, el que dice ser Cristo, porque Él me ha dicho todo lo que he hecho. Y a su nombre. Me puedo hasta atrever a decir, hermanos, que quizá esta mujer a quien les hablaba a estos hombres, a lo mejor era más de alguno de los que ya también se había metido. ¿Y por qué digo esto? Porque ella misma le dijo, me encontré al quien me dijo lo que he hecho siempre. Y a su nombre, Gloria. y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como vemos, hermanos, este es otro de los métodos. Método 9. Hubo conversación. Fue convertida esta mujer. Y a través de su testimonio, hermanos, ella pudo alcanzar a otras almas. Amén. ¿Por qué? Porque estos hombres dicen que a través de su testimonio, después ellos también salieron a buscar a Jesús de Nazaret. Y así también, hermanos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, por medio de tu testimonio, hermano. Yo no sé de dónde te haya sacado, yo no sé de dónde Dios te haya rescatado, hermano, pero a través de tu testimonio, que tú testifiques, que tú prediques, también muchas almas van a venir a los pies de Dios. Gloria a Cristo. Y a su nombre, Aleluya. y a su nombre. Gloria. Alabado sea Dios. Cristo Dios. Aleluya. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días. Aleluya. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo Jesús, el Cristo de los cielos. Aleluya. Porque Él vino, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. Porque Él es Dios, hermano. Oh, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. La Biblia dice, hermanos, y con esto terminamos, en el libro de San Juan 10:30, dice, yo y el Padre somos uno. Amén. La Trinidad, hermanos, la bendita Trinidad, hermanos, es solamente uno, hermanos. Amén. Solamente, hermanos, que la Biblia, hermanos, se compone de 3 épocas. En el Antiguo Testamento, hermanos, Jehová Dios era quien hablaba con sus siervos, era con sus videntes, con sus profetas, Amén. para predicar, para pregonar la palabra de Dios. Él era quien les hablaba a ellos. Amén. Pero como aún no, el pueblo era terco y testarudo y no creían, Dios mandó a su Hijo unigénito, hermanos, Amén. para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera más,
más ellos tuvieran vida eterna. Amén. La segunda época, hermanos, Jesús de Nazaret estaba ahí. Él vino, hermanos, a enseñarnos la palabra de Dios, a enseñarnos el camino. Amén. Pero cuando después, hermanos, Él iba a ser, hermanos, entregado para ser crucificado, Él mismo les dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creen en el Señor, porque iré primeramente a los cielos a preparar moradas para ustedes, pero no los dejaré huérfanos, sino que los dejaré con el Consolador, el cual es el Espíritu Santo, el cual es, hermano, el que nos redarguye, el cual, hermano, es el que se hace sentir, el que está